Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación, especialmente a Tony que me convocó hace algunas semanas. Tony fue muy preciso, me dijo que era poco tiempo. Entonces yo voy a plantear algunas cosas acerca de el tema del salario y las posibilidades materiales de la lucha por el salario y en las condiciones en las que estamos, y después voy a hablar un poco más desde la voz del análisis político como politólogo, ¿no? Nosotros, primero, ver el tamaño del ajuste, ¿no?, que ha hecho el gobierno de Maduro. Nosotros, el PIB no solo se contrajo, sino que hubo una contracción regresiva hacia la clase trabajadora. Nosotros no tenemos datos actualizados del BCB, pero ya para el 2017, antes del grueso de la hiperinflación, la remuneración de los asalariados se había contraído en más de un 15% con respecto a lo que representaba el PIB. Es decir, en el año 2012, la remuneración de los asalariados con respecto al PIB era de más de 35%. En el 2017 era solo el 20%. Es decir, no solo es que vimos una crisis, sino que la crisis en su mayoría se le hicieron pagar a nuestra clase, a la clase trabajadora. Y eso lo planteo en el marco de ver la actualidad. El gobierno, nosotros, se habla mucho, ¿no? Porque nosotros tenemos también que debatir no solo con el gobierno, sino con sectores opositores que están de acuerdo con la disciplina, con disciplinamiento fiscal a los trabajadores. Eso es así. Y se habla, bueno, del derroche y la cosa. Habrá derroche para algunos ámbitos, ítems, ¿no?, del gasto público. Pero, según el Fondo Monetario Internacional, el gasto estatal de Venezuela, el público, es el 15% del PIB, el más bajo de América Latina. En Colombia es el 35% del PIB. En Brasil es el 45% del PIB. Nosotros somos más bajos que incluso República Dominicana, que es el 18%. Ese gasto estatal, si lo medimos al PIB venezolano 2025, también del Fondo Monetario Internacional, que son 108 mil millones de dólares, es alrededor de 16 mil millones de dólares. Es el gasto estatal, ¿no? Público según el FMI. Y según Conindustria, la recaudación tributaria no petrolera en el año 2024 fue de 12 mil millones de dólares. Es decir, cerca de el 12, casi 13% del PIB. Solo la no petrolera. Es decir, habría que meter también los petroleros. Es decir, que esa cosa de que no es real puede ser discutible, según estos datos. Es decir, el gobierno cubre buena parte de su gasto solo con la recaudación no petrolera. Entonces, habría que meter también la petrolera, ¿no? Eso en el marco de una distribución política. Y digo esto porque ya hablando de la política, del presupuesto público. Es decir, el presupuesto público no es una distribución técnica. Estamos en un régimen político, ustedes saben cuáles son sus características, autoritario, que se sostiene en una alianza corporativa entre los aparatos represivos del Estado, militar y policial, y la élite gubernamental. Y para eso necesita recursos. Yo, cuando tengo estas oportunidades, digo que la lucha por el salario igual a la canasta básica no es solo una lucha reivindicativa, sino una lucha democrática. Democrática. ¿En qué sentido? Puede pensarse que es reivindicativa. ¿Por qué? Porque los empresarios dicen que ellos no pueden funcionar por debajo de los costos. Y claro, en el capitalismo es así, o en cualquier sistema económico. Pero se les pide a nuestra clase
que funcione por debajo de sus costos de reproducción, que es la canasta básica. ¿Por qué nuestra clase sí puede vivir debajo de los costos? Por debajo de la canasta básica. Entonces sí, es una demanda reivindicativa. Es que nuestra clase también, al luchar por un salario igual a la canasta básica, está luchando para tener un ingreso que le permita solamente reproducir sus condiciones de vida, materiales y culturales de vida. Más nada, no está pidiendo más nada, eso mínimo, ¿no? Pero además es democrática, ¿por qué? Porque si uno analiza este tema que se ha vuelto de moda, ¿no?, en los ámbitos de la politología, de las transiciones democráticas, las transiciones democráticas generalmente se piensan como un espacio de negociación entre los que estaban y los que vienen. Y hay todo un estudio de las transiciones que evidencian que eso no es así. Que hubo antes de esos procesos de transiciones y en el marco de esos procesos de transiciones fuertes movilizaciones sociales y políticas. Es decir, nadie se sienta para entregar si no tiene que entregar, si no se le obliga a entregar nada. ¿Me explico? Entonces, la lucha por el salario y por las pensiones igual a la canasta básica, yo creo que es un elemento catalizador en el sentido democrático de recuperar los derechos y las libertades democráticas ejerciéndolos en la protesta y la movilización. Nosotros tenemos una concepción democrática que se nos ha impuesto sin decirnos, muy restringida al voto, ¿no? Bueno, ahí están peleando si se vota o no se vota. Como si eso fuera la única posibilidad de ejercer los derechos democráticos. Y no es así. No hubiese democracia liberal, representativa, burguesa, como usted quiere llamarla, sin que hubiese antes movilizaciones y protestas que obligaron a ampliar las libertades y derechos democráticos. Entonces, la democracia no solo podemos nosotros pensar que la vamos a recuperar supuestamente en una negociación, votando, o porque va a venir Trump o el que venga después y va a salvarlo supuestamente, nos va a salvar aplicando sanciones repudiables que nos afectan en realidad a los pueblos, porque Maduro no creo que le afecte sus condiciones de vida a las sanciones. Entonces, digo esto porque la lucha por el salario de canasta básica puede ser un catalizador, porque une a gran parte de la población en una demanda que afecta sus condiciones de vida, que es el salario y las pensiones. Y puede ser democrática no solo en el sentido de que ejerzamos esto, sino que este tema de transiciones democráticas, que se estudia mucho, que en muchos casos ha sido empujada en realidad por rebeliones democráticas, no ocurre si el gobierno logra conservar su relación privilegiada con las élites económicas del país, con la burguesía, podemos llamarla de una perspectiva marxista. Porque aquí se dice poco eso, ¿no? Pero aquí los sectores tradicionales del empresariado, no solo los emergentes, los llamados, los enchufados de hoy, sino los enchufados de ayer, y que también siguen siendo de hoy, tienen una evidente alianza con el gobierno. Bueno, ahí lo vemos, las fotos del presidente de Colindustria con el gobierno. Claro, ellos han logrado destruir el salario y bonificarlo, reemplazarlo por un bono sin incidencias salariales. Entonces, si nosotros le damos este contexto de paz social y de aparente eficiencia al gobierno, si no le arrancamos del presupuesto público el dinero que utiliza para la corrupción y para financiar su alianza corporativista con los sectores que manejan el monopolio de la violencia, es imposible que haya un cambio político en este país. Es decir, luchar por salario es arrancarle
al gobierno los recursos que utiliza para financiar su sostenimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que también ver. Nosotros queremos que el gobierno siga utilizando los recursos públicos para financiar su alianza represiva y el terrorismo de Estado. O tenemos que arrancarle a ellos que esos recursos sean para derechos sociales y salarios. Pero además, la lucha por salario no es una lucha reivindicativa. Porque ustedes saben que en un gobierno como este no hay capacidad de canalización democrática. No hay instituciones que canalicen nada. Es decir, es todo o nada en un gobierno como este. Y su política salarial es una política fundamental de sostenimiento. Porque este tipo de gobierno progresivamente son cada día más oligárquicos. Y su conservación es vendiéndose como el mejor postor para el capital local y transnacional. Emergente, todo eso que llamamos enchufados, la boliburguesía, la boliarquía, lo que quieran llamarla, y tradicionales. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las transiciones en Argentina, fue porque el aparato militar fracasó en una experiencia. Si nosotros no lo obligamos a fracasar, no va a haber ningún cambio político. Entonces, por eso yo, en esta intervención, que creo que no sé si me pasé, quiero plantear eso. Nosotros, la lucha por el salario, igual a la canasta básica, sí tiene una dimensión reivindicativa, una dimensión de clase, pero al mismo tiempo tiene una reivindicación política y democrática en esta coyuntura, en el sentido de derrotar la política laboral del gobierno y de arrancarle los recursos que utiliza para conservar el carácter, para conservarse y reproducirse a partir de su alianza corporativa con el aparato militar y policial del Estado, para que esos recursos, en vez de ser utilizados para la violencia ilegal del Estado, sean utilizados para garantizar al menos la reproducción de estas condiciones de vida que se hace con el salario igual a la canasta básica. Muchas gracias, compañeros y compañeras.